Bien, entonces Dios les bendiga a todos. Vamos a buscar en nuestras Biblias el libro de Jeremías, capítulo 32, versículo 39, para tener la lectura de la palabra en esta tarde. El libro de Jeremías, capítulo 32, versículo 39. Amén. Dice la palabra del Señor, libro de Jeremías, capítulo 32, versículo 39. Y les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos, sus hijos y después de ellos. Y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien. Y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Y me alegraré con ellos haciéndoles bien y los plantaré en esta tierra en verdad de todo mi corazón y de toda mi alma. Vamos a orar en esta tarde. Padre, desde lo más profundo de nuestros corazones en esta tarde te damos toda la gloria y la honra a ti, que eres el único digno de toda adoración y de toda alabanza. Gracias por ese privilegio que tenemos nosotros de formar parte de la iglesia de Jesucristo, y gracias porque urge la necesidad de que nosotros entendamos esta realidad, que somos los hijos amados tuyos, que somos la iglesia de Jesucristo, y que cumplimos con un plan redentor y un propósito que tú has trazado desde antes de la fundación del mundo. Tú nos has sido refugio de generación en generación. Nosotros proclamamos tu nombre. Permite, Padre Celestial, que sea tu Espíritu Santo quien clarifique nuestros pensamientos de manera tal que podamos entender todo lo que tú tienes inescrutablemente en tu palabra en esta tarde. Gracias por tu fidelidad, gracias por tu amor, gracias por el perdón de nuestros pecados, gracias por la salvación, gracias por la vida eterna. Padre, en el nombre de Jesucristo, quita toda perturbación que haya en nuestra mente y en nuestros corazones, que la bendición tuya pose sobre todos los hermanos que estamos aquí presentes, aquellos que nos están viendo por el internet y también por aquellos que no han podido venir en este día, Señor. Que la paz tuya, que sobrepasa todo entendimiento, reine siempre en sus corazones, de manera tal que podamos sentir tu cuidado, tu protección y tu fortaleza. Todo te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén, amén y amén. Bien, mis queridos hermanos, en esta tarde vamos a estar estudiando Jeremías capítulo 32. Vamos a enmarcarnos en este versículo del 39 al 41, donde hay unos detalles muy interesantes que me gustaría que nosotros estuviéramos meditando en ellos, porque los mismos están muy relacionados con el tema que vamos a tratar en esta tarde, que va a ser el temor de Dios. Quiero darle como título a mi mensaje, el temor de Dios, y permita que el Señor, que al terminar este mensaje seamos capaces de interiorizar en nuestra vida la importancia que tiene para la vida del cristiano, para la vida del creyente, verdaderamente temer a Dios. Creo que este tema es uno de los temas más bonitos de toda la Escritura, pero es un tema que aparentemente la iglesia ha ido despejando, ha ido como dándole un poco, como si pudiéramos decir, de lado a uno de los temas más importantes de toda la Biblia. Creo que el tema que vamos a estudiar hoy es uno de los temas más importantes que está implícito en el desarrollo de la palabra de Dios. Y creo que en estos tiempos, más que nunca, debemos meditar en este tema del temor de Dios. Ahora, la Biblia describe dos temores diferentes. Uno es el temor servil. Ese es un temor que nosotros, los seres humanos, tenemos en nuestra vida, el temor servil, y es el miedo del esclavo antes del castigo. Eso es un temor servil. No es el temor del cristiano, como dice Romanos 8:1, porque ninguna condenación hay para los que están en ¿quién? En Cristo. Entonces, el temor servil es un temor para las personas que no tienen ¿a quién? A Dios. Ahora, hay otro tipo de temor, y es el temor filial. Y este temor filial tiene que ver con el respeto reverente de un hijo hacia su padre. Ese es el temor que nosotros tenemos como cristianos, un temor filial. ¿Por qué? Porque nosotros somos los hijos amados de Dios y Dios es nuestro Padre.
como dice Isaías capítulo 11, versículo del 2 al 3, que es producido por el fruto del Espíritu. Ahora quiero que nosotros entendamos, para darle una pequeña definición del temor de Dios. Y alguien dijo que el temor de Dios es aquel don del Espíritu que inclina el corazón del creyente a reverenciar a Dios por quién es Él, por lo que ha hecho, y a obedecerlo a Él en todo lo que es, lo que ha hecho y lo que hará. Eso sería una definición para entrar en el desarrollo del tema, pero me gustaría que en esta tarde meditáramos, porque a manera de una pequeña introducción, recordemos que Dios es un Dios de misericordia, pero también es un Dios ¿de qué? De justicia. Entonces, es un Dios de amor, pero también dice la Biblia que es un Dios ¿de qué? De fuego consumidor. Ahora, uno de los grandes problemas que tenemos de la teología es cómo nosotros podemos reconciliar la justicia, la santidad y la verdad con el amor, la misericordia y la gracia. Son tres cosas muy importantes que nosotros tenemos que meditar, porque este es uno de los grandes problemas de la teología: reconciliar cómo un Dios de justicia, de santidad y de verdad puede relacionarse con un vil pecador, y cómo Dios también es amor, misericordia y gracia. ¿Cómo se resuelve ese problema? Porque es justo, tiene que condenar al culpable, pero como es amor, misericordia y gracia, no lo quiere, ¿qué cosa? Hacer. Entonces sabemos nosotros que Cristo es ¿qué cosa? La respuesta. Cristo es la satisfacción sustitutiva. Cristo es el puente que línea, tú me entiendes, estas dos realidades, el carácter A y el carácter B, por decirlo de esta manera. Ahora vamos a ver en esta tarde, mis queridos hermanos, esta realidad, porque en las Escrituras hay muchas historias donde Dios se muestra como el carácter A. Vemos en el Antiguo Testamento un Dios de justicia, de santidad, de verdad, de ira, de fuego consumidor. Y muchas veces nosotros decimos: no, ese no es el Dios que me gusta a mí. Mi Dios es amor, mi Dios es perdón, mi Dios es misericordioso, mi Dios es un Dios de gracia. Pero a la vez que Dios es justo, santidad, es santo, es fuego consumidor y es verdad, y tiene ira y es perfecto, también la Biblia dice que Dios es perdón, que es amor, que es misericordia y que es gracia. Y es importante que entendamos esta realidad, porque a veces no entender verdaderamente los atributos de Dios nos hace crear una distorsión verdaderamente de quién es Dios, lo que Él ha hecho y lo que Él va a hacer. Y es importante que recordemos esto, que Dios mantuvo ejemplos en todo el decursar del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Recordemos que Dios mantuvo a Faraón en pie y lo golpeó hasta que él y su ejército se ahogaran como una piedra dentro de ¿qué? Del mar. Pregunto, ¿por qué tuvo que pasar esto? ¿O por qué incluir las Escrituras historias como las de los juicios contra Coré, Levita, contra Datán, contra Virán, como dice Números capítulo 16, versículo del 1 al 50. Son innumerables los ejemplos que hay en la Biblia. Por ejemplo, si fuéramos a Segunda de Reyes, capítulo 23, versículo 25, después que Elías le traspasa a Eliseo su manto, y ahora Eliseo pasa a ser el profeta destacado. Para incluir en la Escritura esta historia, vemos algo que a nosotros nos escalofriamos cuando vemos esta realidad, porque vemos que en este pasaje viene el profeta, está predicándole al pueblo, y hay un grupo de 42 muchachos que empiezan a burlarse del profeta y le dicen: sube, calvo, calvo, calvo. Y dice la historia que salieron 2 osas y acabaron y despedazaron a aquellos 42 muchachos. Wow, nada más por decirle calvo. Menos mal que aquí en la iglesia no tenemos calvos. Entonces es muy importante que nada más por decirle calvo y calvo, mira lo que le pasó ahora a aquellas personas que se estaban metiendo con el profeta. Ahora creo que en los tiempos del Nuevo Testamento pudiéramos poner otro ejemplo. Tenemos el caso de por qué Ananías y Zafira cayeron muertos al instante por mentir al Espíritu Santo, como dice Hechos capítulo 5, versículo del 1 al 11. O por qué las personas de la iglesia primitiva
se enfermaron, incluso murieron por hacer mal uso de la cena del Señor. En 1 Corintios 11, 17 y 34, muchos murieron porque estaban haciendo mal la celebración de la cena del Señor. Y son innumerables los ejemplos que hay en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento, pero la pregunta más importante sería, ¿Dios lo permitió con qué objetivo? ¿No será que es para enseñarnos verdaderamente que Dios es un Dios santo, justo, recto y perfecto y un Dios de verdad? Hermano, parece que el temor del Señor ha decaído en estos tiempos. Dios ciertamente no es alguien a quien temer, dicen algunos. Lo que sí entienden, lo que se entiende, mejor dicho, por el temor, es en realidad algo más parecido al respeto. Y la gente ve a Dios como un títere muchas veces, que puedo usar cuando me convenga y que puedo llevarlo aquí para allá, y alguien que es tolerado a mi manera. Y es importante que entendamos estas realidades, porque hay tres tipos de personas: los que tienen a Dios como indiferencia en su vida, no le interesa tanto en su vida a Dios. Los que Dios es parte de su vida, o sea, Dios es el salvador de su vida, pero no el Señor de su vida completa, sino que Dios tiene algunas partes de nuestra vida. Y están verdaderamente los que Dios es su vida. La pregunta sería, ¿en qué calificativo de los tres estamos nosotros? ¿Dios es indiferente a nuestra vida? ¿Dios es parte y dueño de algunas cosas de mi vida? ¿O Dios es mi vida? Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Hermano, hay una realidad. A veces nosotros decimos que Dios es mi vida, pero muchas veces nosotros somos el Señor de nuestra vida. Y tenemos a Dios para parte de nuestra vida. Y no quiero ejemplarizar esta idea, pero no sé si usted se ha fijado, pero el cristiano se le convierte la cabeza, el cuerpo completo, pero lo menos que se le convierte al cristiano es el bolsillo. Pareciera como que los alacranes están ahí. Es una cosa que es real, ¿me entiende? Permita al Señor que Dios sea nuestra vida, en mi vida, mis dones, mi salud, todo para la gloria de Dios. Todo lo que tengo, todo lo que soy, todo lo que hago, yo lo hago para la gloria de Dios. Y eso es muy importante que entendamos esta realidad. El temor santo sirve para nuestra, número uno, perseverancia. El temor santo sirve, número dos, para impartir sabiduría, el principio de la sabiduría, el temor de Dios. Entonces, muy importante, nos sirve este temor para tener perseverancia en su reino, para impartir sabiduría a nuestras almas. Y número tres, nos asegura nuestra felicidad eterna. O sea, nadie llegará al cielo sin tener temor de Dios. Y hoy precisamente vamos a ver 3 versículos del profeta Jeremías en este capítulo 32. Y veamos lo que nos dice el profeta acerca del temor de Dios. Permita que sea la Biblia quien nos sea su propio intérprete y que nos hable a nosotros precisamente en esta tarde. Y yo quiero darle como primera división principal de mi mensaje, haciendo énfasis en el versículo 39, y es que Dios dará un corazón que le temamos. O sea, dará Dios un corazón que le temas. ¿Quién va a dar el corazón? Dios. Os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo y quitaré el corazón de piedra y pondré un espíritu nuevo. ¿Y qué dice el versículo 17 de Ezequiel 36, versículo 27? Y yo haré que vosotros anden en mis estatutos. ¿Quién lo va a hacer? Dios. Entonces, lo primero que vamos a meditar en este versículo 39, que ¿quién es el que tiene la acción en el verbo? ¿Tú o Dios? Dios dice que dará un corazón que le temamos. Dice, y les daré un corazón. ¿Y qué más? Les daré un camino. ¿Para qué? Para que me teman para siempre, perpetuamente. Para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. ¡Wow!
Pregunto entonces, después de haber analizado esta parte del versículo, ¿cuál es el meollo, cuál es el problema con el mundo actual? Pues las personas no aman a Dios, no le temen, porque no tienen corazones nuevos que vivan para su gloria, o sea, no tienen corazones sensibles a su poder. Entonces Dios es indiferente o Dios es una parte de su vida, pero Dios no es la esencia de su vida, sino que la autonomía, tenemos una crisis de identidad, de autonomía y de autoimagen. Nosotros estamos trabajando por el Dios externo. Nosotros estamos trabajando por lo terrenal, por lo horizontal de en esta vida, creyendo que yo estoy en este mundo como parte de un proceso medalaganariamente para vivirlo a mi manera. Y hermano, usted está aquí porque es parte de un diseño. Usted es parte aquí porque usted tiene un propósito divino. Usted está aquí por la gracia de Dios. A veces creemos que nos trazamos planes, que yo voy a hacer esto, yo hago lo otro. Hermano, usted va a hacer lo que en su soberanía y sus planes está determinado. La voluntad decretada de Dios nunca va a terminar. Y es importante, aunque el experimental meta cabeza por donde quiera, usted va a cumplir ¿con qué? Con la voluntad determinada de Dios. Recordemos aquella historia que vimos de Jonás, cuando Dios le dijo que fuera ¿a dónde? A Nínive. ¿A dónde se fue él? Nínive era para arriba, él bajó ¿para dónde? Para abajo. Bajó a Tarsis, bajó al puerto, bajó al barco, bajó a la bodega y bajó al mar. Y no bajó al infierno, pues no sé. Pero toda su vida fue bajando y bajando y bajando. Pero como dice Germán, lo más impactante de ese libro es que Dios ha usado al profeta para salvar a 200,000 personas. A uno que no quería que se salvara fue al que Dios usó para que el pueblo, ¿qué cosa? Y por obstinación y voluntad experimental en un momento del libro encontramos a un profeta sin 200,000 personas y en el capítulo 4 200,000 personas sin un profeta. ¡Wow! ¿Hasta dónde llega la obstinación del ser humano? Un hombre tras otro vive abierta rebelión contra la majestuosidad de Dios. Y muchas veces los hombres no se avergüenzan, no cesan en sus pecados, no buscan su voluntad, ni claman a Él por misericordia. Sino que creemos que vivimos en un mundo terrenal. Y queremos que el Edén que perdimos en Génesis 1 y que Dios lo restaure en Apocalipsis 22, nosotros queremos hacer el Edén con nuestras vidas. Y creemos que en la medida en que tengo, que logre y que haga, yo voy a ser alguien en la vida. Y no nos damos cuenta, hermano, que usted no es nada. Usted está aquí por parte de un diseño de Dios. ¿Y por qué está aquí? Porque Dios tiene un propósito con su vida. Yo lo decía que uno de los grandes problemas que tenemos en nuestras oraciones es que no nos damos cuenta que la oración es el momento donde Dios nos prepara para involucrarnos en sus propósitos. Pero nuestras oraciones están más determinadas en involucrar a Dios en mi propósito. Y es algo que no es así bíblicamente. Todas las oraciones siempre en la Biblia, siempre para su gloria y para su honra. Y nuestras oraciones son para mi gloria y para nuestra honra. Y quiero vivir para mi propia gloria y medito y sueño. No nos damos cuenta que el pasado es historia y que el futuro es un sueño, como decía el pastor Alain. Es una realidad. Permita que nosotros meditamos en esta realidad, porque lo que tenemos es un pequeño presente que pasa y no nos damos cuenta que la vida se nos va pasando y que la vida se va en un suspiro y que en un sueño se los termina todo y que ahí es cuando comienza ¿qué cosa? La verdad. Porque todos nosotros como cristianos tenemos la gran celebración, la gran fiesta con el gran Rey de Reyes en las bodas del Cordero. ¡Wow! ¿Cuántos anhelan estar en ese lugar? Levanten la mano. ¡Wow! ¿Cuántos anhelaríamos estar delante de la presencia de Dios celebrando en las bodas del Cordero? ¡Wow! Sin embargo, se nos ha vendido que la vida es como una celebración y que la muerte es un castigo. Y Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ¿qué cosa? El cristiano verdadero, hermano, que tiene una relación con Dios y que teme a Dios, sabe que lo que quiere ya es estar en su gloria, estar en su presencia,
Terminar con este mundo de paganismo, de dolor, de rencor, de pecado, de ira, de culpabilidad. Tenemos nuestros corazones llenos de pecado, de odio, de rencor. Y a veces no sabemos ni lo que oramos. Si usted se pone a orar la oración del Padre Nuestro y usted dice: Padre, perdona nuestras deudas, así como yo perdono a mis deudores. Usted se imagina lo que usted está orando. Si Dios tiene que perdonarte a ti en la medida en que tú lo haces con los demás, hermano, estamos en el infierno. Wow. Es la gracia y la misericordia de Dios. Qué bueno, hermano, que entendamos esta realidad. Creo que es importante. Un hombre tras otro vive en abierta rebelión contra Dios. Y esto viene desde la historia del Antiguo Testamento. Somos testigos de cómo generación tras generación experimentan la miseria de un pueblo que no tiene ley, o que tiene una ley y que no lo obedece, y que vive en un paganismo, y Dios lo levanta y lo bendice, y después caen de nuevo y se olvidan de Dios. Y todo es así, una ambivalencia con un pueblo que constantemente es rebelde en su peregrinar. Pero sin el temor de Dios y sus almas en sus corazones, el pueblo no puede verdaderamente glorificar a Dios. Es por eso que Dios actúa, y creo que en la historia tras historia detalla la incapacidad del hombre de temblar ante la palabra de Dios como resultado de la maldición del pecado. Por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Y el peso de la ira de Dios está sobre el impío, sobre el que no conoce a Dios. Aunque se le instituyó repentinamente el pueblo de Israel, muchas veces vemos que Dios lo instruye, y vamos a ver muchas veces cómo dice Isaías capítulo 8, versículo 13, a Jehová de los ejércitos, a él santificad, sea él vuestro temor y él sea vuestro miedo. Wow. Pero el pueblo no hacía tal cosa, no temía a Dios. Una y otra vez repetían el mismo dolor, la misma angustia, porque no temían a Dios y estaban demasiado cómodos, demasiado engreídos, demasiado despreocupados. Y hermano, alguien dijo que el orgullo espiritual y la autosuficiencia son señales de un corazón que ha dejado de depender de Dios. Creo que este patrón lo tiene el pueblo. Dios prosperaba al pueblo, el pueblo se saciaba, el pueblo se enaltecía y el pueblo se olvidaba de Dios. ¡Wow! Señor, como dice Amós 6:1, Israel fracasó por orgullo, Cristo triunfó por humildad. La verdad es que muchas veces le pedimos: Señor, ayúdame, Señor, ábrame las puertas, Señor, dame una visa para llegar al sueño americano, la autosuperación y el materialismo. Y luego que estamos en aparentemente lo que llamamos gloria, nos saciamos y nos olvidamos de quiénes somos, por qué vivimos y hacia dónde vamos. Hermano, Dios no lo trajo aquí a usted para que usted fuera el hombre más reconocido, lleno de trapo, tripas y tarecos. Dios no lo trajo aquí a usted para que usted fuera el gran millonario de la historia. Dios lo trajo aquí con un propósito. Así que hable de Cristo, proclame a Cristo, sirve a Cristo, entrégate a Cristo, vive para Cristo y dale toda la gloria a Cristo. Muy importante, hermano, miremos en la promesa del nuevo pacto. Dice: les daré un solo corazón y un solo camino. ¿Y para qué? Dice: para que me teman perpetuamente, siempre. Dice Jeremías, versículo 39 de este capítulo 32. Pero si vamos a Ezequiel 36, capítulo 36, versículo 26 al 27. Fíjense la acción del verbo 7 veces. Dios le está diciendo: os daré, quitaré, pondré y haré. 7 veces le está diciendo: quitaré el corazón de piedra y pondré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo y os daré y os haré. 7 veces le está diciendo la acción. Y ahora en el 27 le está diciendo: y yo haré que ustedes anden en mis estatutos. Hermanos, podemos vivir la vida cristiana por la gracia de Dios y la obra del Espíritu Santo. Porque nosotros, nuestra capacidad creacional, relacional, emocional y volitiva
fue afectada por el pecado. Nuestra voluntad está esclavizada al pecado, hermano. Sin nada vinimos a este mundo y sin nada nos vamos. Es importante que dice aquí Jeremías que se les da un corazón nuevo, dotado ¿de qué? Del temor de Dios. Y este temor no tendrá fecha de caducidad. Dice Jeremías, Dios renueva a un pueblo para que le tema siempre, perpetuamente. Y hermano, si tú eres hijo de Dios, Él ha puesto en ti, en tu corazón, ese temor reverente. Así que Dios te da un nuevo corazón para que le tema. Y como número 2, ese temor sirve para el bien. Sirve para darle la gloria a Dios, no para que tú vivas para tu propia gloria. La pregunta es, ¿qué estoy haciendo hoy para la gloria de Dios? Mis queridos hermanos, dice el versículo 39, les daré un corazón y un camino, ¿para qué? Para que me teman perpetuamente, para siempre, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. Ahora bien, podemos pensar que este temor de Dios es una mala noticia. Quizás nuestra mente recuerde involuntariamente relaciones en las que el temor era una herramienta para el mal. Por ejemplo, un padre abusivo, una madre demasiado controladora, el jefe que usaba su poder para influir miedo, un terrorista, un esposo que maltrataba, padres indiferentes, padres dictadores, padres complacientes, quizás muchas cosas y ejemplos negativos hemos tenido en la vida. Personas que usaban el temor para manipular y ocasionar, personas que punzaban hasta la sumisión, personas que se deleitan en un temor servir. Ese temor servir, yo no sé si usted se ha fijado, pero cuando usted oye las personas que han estado presas, cómo se deleitan diciendo, yo le corté la cara a fulano, yo le di 2 puñaladas a fulano, yo maté a mengano, como si eso fuera algo glorioso. ¡Wow! Eso es un temor servil, mi hermano. Entonces, ¿cómo puede ser una buena noticia el temor de Dios por siempre? Pues veamos en la promesa, para que me teman siempre, para bien de ellos y de sus hijos después de ellos. O sea, hermano, esto es diferente, este temor filial es diferente. Este temor sirve para el bien de su pueblo. Dios no habla para persuadirnos a que nos alejemos del peligro. El corazón de este rey obra a tu favor, para tu bien, para su gloria, para su honra. Y por consiguiente te concede este temor a Él. Así que pregunto, ¿acaso este propósito de Dios no hace toda la diferencia? ¿Será que los hijos saben que no se debe tomar a la ligera a un buen padre? Creo que el Padre Celestial disciplina a cada hijo que ama, dice Hebreos capítulo 12, versículo 6, y lo hace no porque le encante disciplinar ni castigar, sino que dice que le encanta salvar. Dice ese versículo 9 al 10 de Hebreos 12, nos disciplina para nuestro bien, para que podamos participar en su santidad y vivir. Hermanos, nosotros todos tenemos un monólogo de recuerdo de lo que son las disciplinas terrenales. Nosotros todos tenemos un recuerdo y una historia de personas que verdaderamente en algún momento de la vida nos maltrataron. Soy así porque mis padres nunca me dieron amor. Soy así porque mis padres fueron muy duros conmigo. Hermano, llega el momento que este temor servir tiene que terminar. ¿Por qué? Porque ahora nosotros somos hijos de Dios y tenemos un Padre que nos perdona, que nos restaura, que nos ayuda. Ahora yo tengo que vivir para la gloria de Dios. Yo tengo una nueva identidad. En Cristo yo soy una nueva criatura. Así que el pasado es pasado y el futuro es un sueño y el presente es algo real. Por otra parte, dice que tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban, dice Hebreos 12, del 9 al 10, y los venerábamos. Dice, ¿por qué no obedecemos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que no es provechoso lo hace, dice, para que participemos de su santidad.
Hay un plan, hay un propósito con nuestras vidas. Hermano, Dios no nos niega la disciplina, pero tampoco negó a su Hijo por nosotros. Así que fíjate bien que esta bendición del temor del nuevo pacto se extiende a la familia por completo. Dice, para su propio bien y de su Hijo después de ello. Muy importante, el temor que Dios da al hombre bendice a los más cercanos a Él. Hermano, el profeta Jeremías no está diciendo que Dios pone en nosotros, sus hijos, su temor. Lo pone en nuestro corazón y ese temor es para nuestro bien y de los cercanos también a nosotros. Así que quiero traer a colación un tercer punto en esta tarde, y es que Dios pone su temor en nuestro corazón. Y eso es importante, como dice el Salmo 89, versículo 30 al 37. Dice el versículo 40 de este pasaje: y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos. ¿Para qué? Para que no se aparten de mí. Y el Salmo 89 del 30 al 27 dice: si desharen sus hijos mi ley y no andar en mis estatutos, yo castigaré mi pecado. Dice, pero no falsearé en ellos mi verdad. Fíjense, en realidad Dios es un Dios de pacto que guarda sus promesas. Hermanos, si han leído el Antiguo Testamento, sabes que Israel recibió la ley de Dios, escrita por el dedo mismo de Dios. Sin embargo, no pudieron cumplirla. Creo que vieron a su Dios redimirlos a ellos con maravillas que el mundo nunca había visto, ni muchas veces habían presenciado. Pero dice la Biblia que estas mismas maravillas que estas personas no vieron, dice, murieron en el desierto por desconfianza y por desobediencia. Se olvidaron de Dios y se olvidaron de los milagros de Dios. Anhelaron la tierra prometida, pero les fascinaban los tesoros de Egipto. ¡Wow! Dios fue inmerecidamente bueno con ellos, y aún así, sin explicación ni provocación, siguieron cada día alejándose de Él. Y dice que después que Josué tomó el barco, dice, y hubo una generación que no conoció a su Dios. Wow, poco a poco se fueron alejando de Dios. Poco a poco la familia fueron dejando de transmitir los valores, los principios del reino de Dios. ¿Será que esto se asemeja hoy en día a la realidad? ¿Será que estas nuevas generaciones de cristales son las que verdaderamente están conociendo a Dios? ¿O están viviendo para su gloria y para su honra y viviendo la vida loca? Hermano, el Señor pregunta a Jeremías: así dijo Jehová, ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos? En otras palabras, ¿qué hice yo para que se fueran lejos de mí? Dice Dios: he sido bueno, misericordioso, les he salvado, los he protegido, los he guardado incontables veces. Pero ellos se fueron detrás de ¿qué? De las vanidades ilusorias, y pronto olvidaron sus misericordias. Hermanos, solo hay que mirar el Antiguo Testamento para ver que nos muestra dónde estaríamos nosotros sin el temor de Dios. Si Dios no hubiera ido a nuestro encuentro, si Dios no hubiera ido a nuestro rescate, ¿dónde estaríamos nosotros? Sin embargo, contempla por otro lado la bendición. Dice: haré con ellos un pacto eterno, de que yo no me apartaré de ellos para hacerles ¿qué cosa? El bien. Qué bueno es que aun cuando nosotros somos infieles, Dios permanece ¿qué? Fiel. Nunca ha fallado y nunca fallará. Aunque todos nos abandonen, Dios nunca nos abandonará. ¿Qué pasa si nosotros nos alejamos de Él, como hizo Israel tantas veces? Pues aquí está la respuesta. Dice el versículo 40: y pondré mi temor en el corazón de ellos, para que no se aparten de mí. ¡Wow! ¿Saben por qué nosotros no nos apartamos de Dios? Porque hay un ministerio de intercesión ante el Padre. Hebreos 7:25, por lo cual puede salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre Cristo para interceder por ellos. Hay un ministerio de intercesión de Cristo por nosotros. Y Dios pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Hermano, muy importante
que nosotros entendamos esta realidad. Le tememos a Dios no porque verdaderamente seamos nosotros los patrones, los verdaderos, no. Nosotros tenemos valor a Dios porque Dios nos buscó a nosotros, porque Dios obra en nosotros, porque Dios dio el Espíritu Santo. Así que, hermano, le temes no porque tiembles ante la expectativa de su ira, como si no tuvieras una base para confiar en Él. Su amor perfecto en nosotros echa fuera ese tipo de temor. Como dice Primera de Juan capítulo 4, versículo 18, el perfecto amor echa fuera ¿qué cosa? El temor. Sin embargo, aunque ahora no temblamos ante el juicio venidero, seguimos creyendo entre el ya de la gracia y el todavía no del pecado. Si nos apartamos de él o retrocedemos, será nuestra porción. Todavía no estamos en casa. Entonces, ¿qué es el temor de Dios en este texto? Queridos hermanos, mientras estemos en este cuerpo, estamos ausentes del Señor. Todavía no estamos en nuestra casa. Nosotros nos preparamos y queremos hacer nuestra casa muy linda. Y queremos hacer un castillo. Pero nosotros estamos de paso por este mundo. Somos extranjeros y peregrinos. Y estoy recordando, mis queridos hermanos, aquel pastor que Dios lo envió a predicar a la China. Y envió él y su esposa con sus 3 hijos. Fueron de misioneros a una edad muy temprana a la China. Dice que cuando llegaron a China, a un lugar muy intrincado, tuvieron que pasar mucho trabajo, muchas críticas, mucho sufrimiento, muchas enfermedades. El primer año murió su hija. El segundo año murió su hijo. El tercer año murió su otro hijo. Al cuarto año murió su esposa. Y pasó 30 años de misionero en la China solo, sufriendo, sin esposa, sin hijos y con una vejez extrema. Luego que dice que a la edad de los 85 años quiso regresar a China, no tenía ni un peso para regresar. Dice la historia que se acercó a un puerto y uno de los que estaba en un barco que no era de ese lugar, dice que lo llevó de polizón en las carderas del barco. Le dijo, te puedo llevar en las carderas echando carbón al fuego para que puedas salir de este lugar. Dice la historia que aquel pastor duró 1 mes en aquel barco, todo tiznado, todo churrén, sin bañarse, sin nada, echando carbón en las calderas de vapor de aquel barco. Dice la historia que cuando al mes llegaron a Inglaterra, dice que cuando el barco hizo escala en el puerto, dice que había una multitud extraordinaria y había una banda musical. Y dice la historia que pusieron un puente lleno de flores y de rosas y fuegos artificiales, porque en ese barco venía la reina de Inglaterra y él no sabía nada de eso. Y dice la historia que él fue uno de los primeros en salir. Y dice que salió todo lleno de polvo, mugrento, por aquel puente. Dice que nadie lo miró, nadie lo saludó y pasó inadvertido. Y dice la historia que él empezó a llorar y se quedó ahí para ver qué era lo que pasaba. Y dice que cuando salió la reina de Inglaterra, fue una algarabía tremenda. Los fuegos artificiales, las músicas, empezaron a entonar cantos de todo. Y aquello fue estrepitoso, algo grandioso. Dice que él empezó a llorar y empezó a cuestionar a Dios. Y dice la historia que le dijo, Señor, toda mi vida la gasté en tu reino. Perdí a mi esposa, perdí mis 3 hijos, perdí mis años de juventud por servirte. Y ahora llego a mi pueblo, no conozco a nadie, nadie me conoce. Y mira esta impía, llega y mira toda la gloria con la que es recibida. ¿Por qué? Y dice que hubo un silencio. Y dice que él oyó un susurro de la voz de Dios, que le dijo, hermano, ella ha llegado a su casa, tú no has llegado a la tuya.
Nosotros no hemos llegado a la casa, hermano. Ella llegó a su casa y recibió su gloria terrenal. Pero tú no has llegado a tu casa. Tu Padre te espera, tu casa te espera. Así que nosotros pasaremos por momentos de aflicciones. Pasaremos por momentos de dolor. Pasaremos por pruebas, por tristeza. Pero no hemos llegado a la casa. Estamos de paso por este mundo. Así que, mis queridos hermanos, el temor de Dios es muy importante en la vida cristiana. Quiero que meditemos como un punto número 4 de este sermón, y sería los resultados del temor de Dios. ¿Cuáles son los resultados de temer a Dios? Dice el versículo 41 de este capítulo 32, y me alegraré con ellos, haciéndoles que bien, y los plantaré en esta tierra en verdad, de todo mi corazón y de toda qué cosa, mi alma. Hermano, por lo tanto, el temor de Dios no es un miedo escalofriante, ni esconderse debajo de la cama o encogerse en posición fetal ante un juez severo. Más bien, el temor de Dios es una comprensión sana, hermano, de que si te alejas de Dios, será la ruina eterna de tu alma. Nadie que sea apartado de Dios le ha ido bien en la vida. Una ruina causada por tu propia mano, alejado de Dios, es lo que viene para aquellos que se apartan de Dios. Pero, hermano, el tipo de Dios, el que tenemos nosotros, es diferente al tipo de Dios que se vende en esta sociedad. No es el de madera, no es de yeso, no es de cartón, no es de Halloween, no hay nada de este paganismo. Todas las religiones son mentiras, porque la religión es el esfuerzo del hombre de acercarse a Dios por algo que tú haces. El cristianismo es una verdad porque tú te acercas a Dios por lo que Cristo hizo por ti. Amén. Entonces es importante que entendamos eso, que me alegré con ellos haciéndoles el bien. Qué bueno que el Dios creador, sustentador, preservador y proveedor de todas las cosas vino a este mundo a morir por ti. Wow. Vino a este mundo para traernos salvación. Este es el Dios que tenemos para siempre. Aquel que se deleita en hacer el bien con todo su corazón y con toda su alma. Él es el Dios cuya vara y callado golpean y destruyen a su enemigo. Creo que este es el pastor que aterroriza a los leones, a los osos, a los lobos, a los ladrones que tuvo David. Sin embargo, debido a su amor por ti, al dar su vida por ti, este mismo poder ahora te consuela, te mantiene cerca y te ayuda. Cristiano, ahora eres su oveja. Ahora está bajo el amor del gran pastor de las ovejas. Y él dice, los haré morar seguro. Jeremías capítulo 32, el versículo 37. Entonces, hermanos, los que no conocen a Dios están en peligro de morir sin Cristo. Y este pasaje habla claro que es seguro algo difícil, algo que sería fatal a la muerte eterna. Pero a nosotros, mis queridos hermanos, los que tenemos a Cristo en nuestro corazón es diferente. Él nos ha vencido con su sangre. Él nos ha vencido con su amor. Nos ha sentado dentro de su fuego de gracia. Y allí ya no esperamos perecer. Todo lo que el Padre me da, dice, vendrá a mí. Y al que a mí viene, yo no le echo qué cosa. Fuera, de ningún modo lo echaré fuera, dice Juan capítulo 6, versículo 37. Así que lo tememos, pero este es el Dios que tememos. El Dios que nos quiere, el Dios que nos quiere en su casa con Él, el Dios cuyo corazón anhela hacernos el bien, el Dios que para asegurarnos su bendición nos da un don indispensable, el temor del Señor. Como dice el Salmo 33, 18, que los ojos de Jehová están sobre ¿quién? Sobre los que temen, sobre los que esperan en sus misericordias. Así que concluyo en esta tarde, mis queridos hermanos, y quisiera meditar en algunos puntos esenciales. Número 1, el temor de Dios no es terror, es reverencia santa. Reverencia es conocimiento de su majestad y es obediencia amorosa a su voluntad. Número 2, cuando el corazón del creyente se incline ante la grandeza del Señor,
Todas las áreas de su vida serán bendecidas. El que teme a Dios será prosperado. El que teme a Dios camina con sabiduría. El que teme a Dios vive con provisión. El que teme a Dios goza de seguridad y protección. El que teme a Dios experimenta paz, confianza y esperanza. Dice el Salmo 112:1. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Entonces las bendiciones del temor de Dios no son pasajeras, no son superficiales, son bendiciones eternas. Así que, hermano, temer a Dios es vivir con Él, con el alma postrada y los ojos en el cielo. Y creo que el mayor premio del temor de Dios es vivir bajo la mirada amorosa y el favor eterno, como dice el Salmo 33:18. La pregunta en esta tarde es: ¿a quién temes? ¿A Dios o al mundo? No eres el dueño del mundo, pero eres hijo del dueño. Así que cuando el camino oscurezca, recuerda quién creó el camino. Vendrán luchas, vendrán pruebas, pero recuerden, nuestro Padre Celestial está en control. Así que temámosle a Él, pero recordemos siempre, Él nunca ha fallado y nunca fallará. Y es un Dios de pacto que guarda sus promesas. Y Dios es quien pelea nuestras batallas. Que Dios le bendiga. Amén.